Son las 9:03. Recibimos en RPP al flamante primer ministro Héctor Valer Pinto, que prestó juramento el día de ayer. Señor primer ministro, buenos días. Don Fernando, muy buenos días y buenos días al Perú. Ya, estamos con Mabel Huertas también, que luego le hará preguntas. Yo quería comenzar preguntando... Sí, perdón, adelante, señor primer ministro. Buenos días, doña Mabel. Buenos días también. Buenos días. Si quisiera preguntarle cómo reacciona usted hacia las críticas que ha recibido su nombramiento de parte de algunos miembros del Congreso de la República, por una parte, pero también de algunos periodistas de investigación que han hallado algunos, digamos, elementos de su biografía que son cuestionables. Hablaremos con más detalle después, pero queríamos que nos dé una primera reacción suya ante la manera como siente haber sido recibido por la opinión pública y la prensa. Yo creo que es parte de la libertad de expresión y de opinión de las personas, de los actores políticos en la sociedad peruana. El trabajo de uno borra cualquier crítica a lo largo del tiempo, don Fernando. Bien. En todo caso, hemos revisado su historial, como es lógico, y vemos que hay una alta volatilidad, ¿no?, en cuanto a estos cambios de partidos o plataformas políticas. Usted ha estado en el APRA, ha pasado por UPP, por Renovación Popular, ahora pertenece a la bancada Perú Democrático. ¿A qué principio se aferra usted, primer ministro, y por qué lo que se podría considerar su falta de compromiso a la institución partidaria? Primero, yo tengo 47 años de militancia en el APRA y hasta ahora soy aprista, allista, pero no alanista. Esto significa que soy social liberal, soy presidente de un partido. Nunca pasé de partido en partido. Lo que pasa es que en las redes sociales aparece cuando yo fui candidato, por ejemplo, por el Frente Amplio de Desarrollo con el logotipo de UPP. Ahí aparece como si yo hubiese militado en UPP, lo cual es falso. Yo armamos, junto con el APRA, el Frente Amplio de Desarrollo. Segundo, en el caso de Renovación Popular, hubo un pacto político con Rafael López Aliaga entre el socialliberalismo y el socialcristianismo, razón por la que yo nunca milité en ningún otro partido que no sea el APRA, y en este caso de Renovación Popular fui invitado también en la lista de parlamentarios. Por otro lado, yo me aferro definitivamente a la ideología del socialliberalismo que llegó a América Latina, como ustedes saben, después de la Revolución Francesa, ¿no? Con el grito de Túpac Amaru se inició, luego Bolívar, José Faustino Sánchez Carrión, y en el siglo XX, Víctor Raúl Ayala Torre y muchos otros que formaron las universidades populares. Para el Perú, desde luego, cuando uno postula en alianzas o en frentes, en las redes sociales aparecen como si hubiese uno militado en diferentes partidos, lo cual es falso. De acuerdo, comprendemos entonces la respuesta sobre el socialliberalismo, pero sobre la base de esa inspiración doctrinal, ¿qué grandes objetivos se ha fijado como primer ministro? ¿Cuál es la hoja de ruta que ha discutido usted con el jefe de Estado? Primero, recoger la propuesta de la campaña. Segundo, el discurso del presidente de la República el 28 de julio durante la asunción de mando. Y tercero, las propuestas de los otros señores primeros ministros o gabinetes. Y a partir de allí, elaborar, y estamos ya elaborando, un primer bosquejo para descentralizar en primer lugar el poder de la estructura del Poder Ejecutivo y llegar con mayor facilidad y capacitación tecnológica a los gobiernos regionales y locales que muchas veces no ejecutan exitosamente el presupuesto. En segundo lugar, implementar un mecanismo de concientización
en el país respecto a la Asamblea Constituyente, que no debe ser de la noche a la mañana, sino un proceso de maduración para llegar a un momento constituyente. Y en tercer lugar, desde luego, concertar con las diferentes organizaciones políticas, partidarias y frentes y organizaciones sociales y económicas que existen en el país, porque solo así podemos tranquilizar el país y podemos garantizar mayor inversión internacional y nacional. Don Fernando. Primer ministro, cuando usted habla del momento constituyente, pues también dijo que ha dicho que no ocurre de la noche a la mañana y más bien dio un plazo. Habló de 4 años, ¿no? Esto significa que es muy probable que el gobierno del presidente Pedro Castillo pues no lo haga o no lo concrete. Nosotros aspiramos a concretarlo y aspiramos a que en las elecciones generales próximas del año 2025 podamos también a la vez coincidir, tal vez 26, de elecciones generales son en abril y junio del 26. Del 26. Sí. ¿No? Dentro de 4 podamos años, nosotros también tener un momento constituyente. Ojalá. Y el momento constituyente, como ustedes saben, se crea a partir de la academia, a partir de la explicación a la sociedad peruana, a través de las instituciones y rechazando todo tipo de violencia, como ocurrió en Chile. En Chile hubo violencia y se arranchó una asamblea constituyente. Nosotros no queremos ir por ese camino, queremos llegar al momento constituyente a través de la concientización de los diferentes sectores en el país. Arduo trabajo van a tener ahí. Yo quería ahora preguntarle, primer ministro, acerca de las conversaciones, quizá pueda compartir algo con nosotros sobre las conversaciones previas que tuvo con el presidente de la República antes de aceptar el cargo, porque cuando la ex primera ministra Mirta Vázquez se retira, tal como lo hace el secretario general Carlos Jaico, pues denuncian que existe un gabinete en la sombra, que hay cierta deslealtad del presidente con sus ministros al digamos, dejarse influir más por este grupo de asesores que un diálogo permanente con su gabinete. ¿Enterado usted de esto? ¿Qué conversación tuvo con el presidente y si es que le puso alguna condición para poder usted ejercer su trabajo? La constitución del nuevo gabinete ministerial no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso de maduración aproximadamente desde el 9 de enero, día 9 o 10 de enero que yo ingresé oficialmente por la puerta a Palacio de Gobierno, registrado, y a partir de ese momento hemos venido analizando la situación, no solamente del gabinete, sino también las opiniones, la aspiración de cada grupo político partidario, y a partir de ahí el presidente de la República, preocupado por conseguir una estabilidad política, jurídica y económica en el país, pues manifestó 2 cosas importantes para nosotros. Primero, cumplir con el ofrecimiento de la campaña. Segundo, abrir las puertas de los gabinetes a las instituciones sociales, políticas y económicas. Y en el caso mío concretamente, me ha encomendado la tarea de poder concertar con los diferentes grupos económicos, políticos y sociales en el país. Tal es así que esta mañana ya estuvimos conversando con el presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú. Seguramente durante el día conversaremos con la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Sí, si me permite, primer ministro, para reformular la pregunta y poder ser más clara, ¿a quién va a escuchar el presidente de ahora en adelante? ¿Al primer ministro y su gabinete o a sus asesores? No, yo creo que de acuerdo a ley, como él mismo lo ha manifestado, escuchará al presidente del Consejo de Ministros.
que, tal como la Constitución manda, propone el nombramiento de los ministros. Ese fue el caso respecto de la propuesta del nuevo ministro del Interior, del señor Chávarri, porque usted sabe que su predecesora, Mirta Vázquez, consideró que el punto de quiebre con el presidente tuvo que ver con la idea que había planteado el presidente Castillo de nombrar al señor Chávarri como ministro del Interior. Y sabemos claramente, está explicado en el Comercio de hoy, que tiene cuestionamientos serios, ¿no? El señor Alfonso Chávarri Estrada, sí, está siendo cuestionado como cualquier otro ministro nuevo que puede ser cuestionado, pero su conducta es sancionado o absuelto por la Administración de Justicia y él no tiene absolutamente ningún pasado reprochable. En el caso de Alfonso Chávarri Estrada, creemos que su formación de un policía vinculado a la lucha contra la inseguridad ciudadana nos va a permitir establecer algunos planes de corto, mediano y largo plazo para combatir la inseguridad en el país, señor Carvalho. Primer ministro, le rogamos por favor que nos espere un par de minutos porque es importante para todos poder escucharlo a usted y seguir conversando sobre estas nuevas designaciones. Ya 9 de la mañana con 18 minutos. Agradecemos al primer ministro Héctor Valer por esperarnos estos minutos para poder retomar la entrevista. Primer ministro, solamente una precisión. Usted ha comentado en el bloque anterior que el 9 de enero se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo. ¿Esto quiere decir que ya desde el 9 de enero usted sabía que iba a ser primer ministro y que tenía la misión de conformar este gabinete? Por favor, aclárenos este punto. No. El día 9 visitamos, 9 o 7, si no me equivoco, entre 7 y 9 visitamos la bancada de Fuerza Democrática al presidente de la República. Después de haber constituido esta nueva bancada en el Congreso de la República. A partir de ese momento se desarrolló todo un trabajo, porque la idea del señor presidente era estabilizar la situación política en el país. En ese momento no se me ofreció la presidencia, no pensábamos ni siquiera ser ministro, pero a medida que íbamos trabajando, íbamos analizando la situación del país, tal vez por la experiencia que tengo en diseñar políticas de Estado, en este caso para Colombia, a nombre de Naciones Unidas, diseñar políticas agrarias trabajando para el IICA de la OEA, o haber sido miembro del Consejo Internacional de Derechos Humanos con experiencia de diseño de políticas, pues el presidente se habría ido convenciendo de que era necesario un gabinete de concertación, y poco a poco hemos ido constituyendo este nuevo gabinete ministerial que ahora lo tiene usted y ya justamente quisiéramos saber si usted propuso, como la Constitución manda, a los ministros Salas de Cultura y supo de Ambiente, que en sus hojas de vida evidencian que no ha tenido ningún sector ningún contacto con los sectores que asumen ahora. El tema es particularmente grave, es grave en todos los casos, pero en el caso del ambiente tanto más, que estamos ante una crisis y se han tomado decisiones recientemente sobre el no funcionamiento de las actividades de la Pampilla que merecen ser vistas desde un punto de vista técnico, ¿no? Yo creo que, don Fernando, hay que dar la oportunidad a los jóvenes. En el caso de Alejandro Salas Segarra, tiene planteamientos muy interesantes. Dejémoslo, por favor, trabajar esta semana y posiblemente nos darán a conocer los ejes principales que irá en la propuesta ante el Congreso de la República. Y en el caso de Wilber Supo, también tiene toda una formación que podría darnos alguna expectativa en relación no solamente al tema de la derrama de la Pampilla, sino también
un tema más estructural y holístico relacionado al medio ambiente desde un enfoque ecológico, don Fernando. Pero disculpe, primer ministro, ¿usted ha revisado el currículum del señor Supo? Pues hemos estado revisando, pero su experiencia en el sector privado y sobre todo el plan que ha presentado por escrito y su exposición nos ha parecido interesante, y al presidente de la República sí, porque se lo resumo muy brevemente, no es un currículum muy largo. Él en realidad ha sido profesor, ha tenido trabajos esporádicos. Uno de ellos ha sido como profesor en una escuela en Caraballo durante algunos meses, y uno de sus últimos trabajos en el sector privado ha sido como un investigador junior. Es decir, sí ha estado vinculado, ¿por qué negarlo?, o sea, a la investigación en estos temas. Él es geógrafo de formación. Pero vamos, el Ministerio de Ambiente no merece tener a una persona que no solamente haya tenido experiencia en la gestión pública, sino también, digamos, un conocimiento técnico de esto, de lo que se trata el medio ambiente, porque es importante para el presente y para el futuro de nuestro país. Usted le está dando la oportunidad, y discúlpeme que se lo diga, pero aparentemente el Ejecutivo parece una escuela, dando oportunidad a las personas para que aprendan. ¿Nos podemos dar ese lujo, primer ministro? No, de ninguna manera. Se le da oportunidad al hombre preparado, al hombre capacitado, al hombre que puede hacer proyectos interesantes. Él, no nos olvidemos, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y él... Es bachiller en geografía. Él, sí. Y fue docente, desde luego, también. Durante meses. Además de ello, es de la región puneña, de la región de Puno, y creemos que hay que descentralizar también la oportunidad para que las regiones que tienen profesionales, como en el caso del señor Wilber Supo, pueda asumir cargos importantes. ¿Fue su elección, primer ministro, fue su elección, o es parte de, como dicen algunos congresistas, la cuota serronista? No. ¿Fue su elección? Yo no, tampoco. Mire, le voy a resumir en 2 palabras la forma como hemos constituido el nuevo gabinete ministerial. Primero, ver la descentralización del país y su participación de ellos en el gabinete, es decir, de diferentes regiones. Segundo, que tengan una propuesta clara en relación a sus sectores. Tercero, que sean hombres que realmente tengan visión holística y no sean confrontacionales, que traten de concertar, ¿no?, con las diferentes organizaciones que dependan de su sector. Entonces, no se utilizó el criterio de no tener ningún tipo de investigación. Ese criterio no se utilizó. Además, adicionalmente, desde luego, doña Mabel... No, se lo pregunto porque el ministro del Interior sí tiene investigaciones por tráfico de drogas. Bueno, es lo que dice el diario El Comercio. Dice que tiene una sentencia por también abuso de autoridad. Por abuso de autoridad, una sentencia, y los procesos son procesos de investigación. La Administración de Justicia determina con una sentencia si es culpable o no. Mientras tanto, todo ciudadano que no sea sentenciado, pues tiene derecho a seguir trabajando y a seguir dando toda su experiencia por el bien del país. De acuerdo. Otro sector importante que ha sido cambiado es el de economía y finanzas. ¿Pueden explicarnos por qué se ha producido este cambio? Algunos interpretan que han salido los ministros de la llamada izquierda caviar en beneficio de otras corrientes. ¿Por qué ha salido el señor Pedro Franque? El señor Pedro Frank ha salido porque también tiene sus criterios, que no estaba de acuerdo con algunos integrantes de la comisión del nuevo gabinete, pero esto no significa de que él no haya sido un buen ministro. Yo creo que Pedro Frank ha demostrado de cómo ha llevado la concertación para hacer aprobar el presupuesto general de la República año 2022,
ha venido solucionando con decretos de urgencia temas muy importantes para el sector salud. Yo creo que él va a tener un puesto muy importante, mucho más del que tenía dentro del gabinete ministerial, que próximamente posiblemente estemos reuniéndonos con él, porque necesitamos hombres como él también en organismos internacionales que nos puedan ayudar a que la inversión internacional llegue al Perú. De acuerdo. Ahora, si dice que han habido discrepancias entre el ministro de Economía saliente, Franque, y los nuevos miembros, significa que va a cambiar la política económica, que hay algunos aspectos en la que esta va a ser modificada. ¿Pueden explicarnos algo de eso, por favor? No, nosotros lo que tenemos que es implementar lo que dice la Constitución de la República. Dice que somos una economía social de mercado. Por tanto, tenemos que movernos en ese ámbito con libertad total para la competencia, para la competencia económica, traer mayor inversión internacional. Graham, como sabe, ha sido director general de mercados financieros y previsional privado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y él y es ingeniero económico. Él conoce también de la estructura económica y financiera del país. Pedro Frank necesita elevarse a nivel internacional para que nos ayude a que siga llegando la inversión internacional, mi querido señor Fernando. Primer ministro, no quería terminar esa entrevista sin pedirle sus comentarios sobre una suerte de denuncia realizada hoy en un medio digital llamada La Encerrona. El periodista Jonathan Castro da cuenta de que en el año 2007, cuando usted postulaba para gerente de desarrollo en Agrobanco en el gobierno aprista, usted debía dar una evaluación psicotécnica en el segundo intento, porque en el primer intento no lo dio. En el segundo intento hay un forcejeo con la psicóloga, porque su chofer y usted estaban intentando quitarle la prueba que usted debía pasar. Y esto luego origina una denuncia en la comisaría de San Isidro, e inclusive Agrobanco lo denuncia a usted por intento de robo de la prueba. Y de esto ha dado cuenta el abogado Julio Rodríguez, que representó a Agrobanco. Este hecho sucedió. Y fui absuelto en primera, segunda instancia y en la Corte Suprema de la República, porque se demostró de que esa denuncia era una denuncia artera para sacarme del puesto donde yo había ganado por concurso. ¿Pero llegó a dar la prueba psicotécnica? Claro que sí. Dimos la prueba psicotécnica, dimos la prueba psicológica, la entrevista personal, y después de haber ganado el concurso y estando un mes en el cargo de gerente de desarrollo, por decisión del nuevo gerente, quisieron tomarme a las 6 de la tarde un examen psicológico, y yo como en todos los trabajos, ¿no? Claro. Acepté, a pesar de haber dado ya todos esos exámenes antes de haber ganado el concurso. Esta denuncia se produce después de haberme negado a aprobar y firmar un préstamo crediticio al hijo del presidente Noriega de Agrobanco sin tener ninguna garantía. Aquella vez era 1 millón de soles, pero todo eso fue ventilado en el Poder Judicial y fui absuelto en la Corte Suprema como en la primera instancia, doña Mabel. Muy bien, señor primer ministro. El tiempo ha culminado, pero quisiera despedirnos de usted concediéndole, por favor, 30 segundos para unas palabras finales. Muchas gracias, don Fernando. Primero, decirle al país que este es un nuevo gabinete de esperanza y concertación. Este es un gabinete que generará definitivamente mayor trabajo, mayor estabilidad económica. Nos reuniremos con los inversionistas internacionales para que haya mayor inversión en el país, y también con los empresarios nacionales para que tengan tranquilidad de inversión nacional. Un fuerte abrazo, don Fernando, y hasta otra oportunidad, sin olvidarme que la inseguridad ciudadana es un flagelo que tenemos que combatirlo. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones, señor Héctor Valer, primer ministro. Vamos a ir a una pausa y escuchar a los anunciantes